Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy le hemos puesto al programa Intervenciones del Norte. Vamos a tratar distintas épocas de la historia moderna y contemporánea del país en las que hay muy claramente una participación política y una infiltración armada de los Estados Unidos en México. Es actual por lo que está ocurriendo en nuestros días, aunque por ahí me critiquen algunos diarios. He subrayado que en esta nueva ley de seguridad nacional se le da al ejército y a las Fuerzas Armadas en general la facultad de interpretar y de aplicar los principios de la política exterior. ¿Te imaginas? Yo no sé qué estarán tramando. Hace unos días, unas semanas, me llamó don Patricio Martínez. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Chihuahua, diputado federal y gobernador del estado. Y me dijo: Porfirio, te voy a mandar unos datos relativos a la guerra Apache, los 30, ¿verdad? 830. De hecho, desde antes, el nacimiento mismo del Estado, de la Federación, está ya con la previsión del gravísimo problema Apache, pero se recrudece a partir de 1830. Y luego me habló de los tratados de Guadalupe Hidalgo que pusieron fin a la guerra entre México y los Estados Unidos y al Tratado de la Mesilla. Según esta tesis que él mismo va a desarrollar, hubo una inmensa infiltración de armas por el norte, tanto para armar a los apaches como para armar a las guardias nacionales. No estoy comparando los apaches con lo que ocurre ahora, lejos de mí, aquello fue un genocidio. Y después, en esos tratados se previó que ya no hubiera exportación de armas a México, o se limitó. Cuéntanos esta historia. Bueno, la historia en general es poco conocida. La guerra Apache es un episodio doloroso, sufrido por las familias norteñas durante muchísimos años. Podemos decir que más de 200 años el acoso apache, comanches, chiricahuas, mezcaleros, acosaron a la población, haciendas, ranchos, poblados, villas del norte de México, desde Tamaulipas hasta Sonora, incluyendo en su momento lo que era Texas y el territorio de Nuevo México, que nunca llegó a ser Estado de la Federación. ¿Desde el Imperio de Iturbide o cuando se establece la República? Mucho antes, desde la colonia. Desde la colonia, los territorios norteños tuvieron poca población por el acoso apache. Pero esto se recrudece de manera especial en los últimos años de la colonia y al inicio de la conformación de nuestro país con sus estados. ¿Y cómo está el tema de las armas? Bueno, curiosamente, son casualidades que se dan en la historia. Bueno, estás poniendo sorna. Obviamente, esas casualidades llevan una finalidad. Durante 1830, los años 30, 40, hay un especial embate de las partidas apaches y hay un despoblamiento de los llanos, de las poblaciones norteñas, y especialmente el estado de Chihuahua sufre esta circunstancia. Para 1830 hay una embestida especial. En 1836 se da la República de Texas. Sí. Y para 1839 viene nuevamente un acoso especial, un recrudecimiento de las hostilidades, hasta que en 1847 las crónicas en Chihuahua refieren que no se sabe a qué atender, porque tenemos casos especiales en Chihuahua. La conformación de un ejército de civiles enfrenta a el coronel Doniphan en la batalla de Sacramento en 1847, que era un ejército de profesionales. Solamente 2 casos se dan en donde un ejército conformado por civiles enfrenta a un ejército profesional.
Es terrible la batalla de Sacramento. Los hijos de la villa de Chihuahua caen abatidos de una manera inesperada para la población, que los esperaba con lo mejor de los adornos de la villa para recibir los triunfantes, y lo que recibe son cuerpos exánimes de lo mejor de sus hijos. Vamos a hacer un alto aquí para ir rotando la pelota en el programa. Yo quiero presentar a la doctora Marcela Terrazas y Basante, y es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y dirige el seminario El expansionismo en la historia norteamericana. Entre sus proyectos está la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en los siglos XIX y XX. ¿Tú tendrías la misma impresión que hay mano negra, como diríamos ahora, en esta destrucción de las poblaciones? Claro, hay la amenaza por los pobladores originales de los apaches, obviamente. ¿Tú lo verías de manera semejante? Yo creo que gran parte del problema, incluso hasta de la relación y luego de la pérdida de territorios en el momento de la independencia de Texas, después en la guerra, tiene que ver con la forma en que avanza España en el periodo colonial, en que México, al igual que España, es incapaz de repoblar, yo diría repoblar, los territorios del norte, y la dinámica de los norteamericanos, euroamericanos, yo les llamaría euroamericanos, porque algunos acaban de llegar y vienen como llegan ahora nuestros paisanos allá, con hambre, y con hambre de tierras, y con una dinámica de hacerse de esas tierras. Entonces, en este flujo migratorio e incapacidad tanto de España como de México de repoblar aquellos territorios, se da el avance norteamericano. No es casualidad que sea en la década de los 30 en que se va empujando a la población indígena, que entonces baja y que llega a bajar hasta Durango y más todavía del territorio mexicano. Ahora, ahí hay un tráfico. ¿Diseño político o es solamente un hecho demográfico? Yo creo que el diseño político está rebasado por el ansia de tierra de los colonos euroamericanos. ¿Pero el tema de las armas? El tema de las armas es muy complejo. Y las armas se trafican, para poner una fecha exacta, digamos, 1811, los insurgentes de Nuevo Santander acuden al sur de los Estados Unidos, con quien ya trafican ganado caballar, por armas. Entonces, los Estados Unidos han sido siempre un proveedor de armas en los diferentes momentos de la historia de los Estados Alguien Unidos. escribió que en las grandes potencias el armamentismo es una industria de Estado, aunque sean particulares que lo hagan. Casi todas las guerras se han hecho con armas norteamericanas a partir de la independencia de los Estados Unidos. ¿No es así? Por lo menos Bueno, en lo que Irak, la independencia de México, la Revolución Mexicana. Yo quisiera seguir rotando la pelota. Aparentemente no hay una conexión lógica, pero son fenómenos que se van dando en el tiempo. Acaba de visitarme un personaje de la política mexicana y un aficionado dedicado al estudio de nuestra historia, que es el licenciado Morelos Canseco. Él fue secretario general de gobierno de Tamaulipas, es abogado, fue senador de la República y es autor de varios libros sobre la historia de México, y ha hecho uno muy interesante que ya terminé, sobre la base de los testimonios de un pariente suyo, de un tío suyo, y ahí están las cartas, que fue muy amigo de don Francisco Madero y de los hombres de la Revolución de Vázquez Gómez fundamentalmente. Entonces, antes de entrar al tema de la Revolución Mexicana, donde, de acuerdo con estos testimonios, él ve también mucha intervención de los Estados Unidos, para decirlo de modo muy simple, ¿tú tendrías la misma impresión respecto a lo que estábamos hablando? Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Patricio y la maestra. Esa es la historia, y la historia pues, es una red que se continúa.
influencia y la intervención de los Estados Unidos en los asuntos de México es manifiesta desde antes de que se creara México. Cuando vino Humboldt en 1803-1804 y que después se fue de regreso a Alemania pasando por Cuba, lo invitó Thomas Jefferson, que ya era presidente de los Estados Unidos, y de La Habana fue a Filadelfia, donde todavía estaba la sede del naciente imperio. Y le preguntaba a Jefferson, a Humboldt, con enorme interés, qué era lo que tenía la Nueva España, cuáles eran sus riquezas, dónde estaban concentradas las poblaciones, cuál era su futuro. Admirado Jefferson de la bonanza y la prestancia que entonces tenía México. Ya desde entonces era manifiesto. La Nueva España. La Nueva España, exactamente. Cuando México se independiza, pues nomás recordemos hacia dónde iba Hidalgo. Hidalgo no iba a Chihuahua, Hidalgo iba a los Estados Unidos para buscar apoyos, obviamente. Yo creo que, yo no soy historiador ni pretendo serlo, pero quiero ser libros. Analista, Porfirio, analista, por qué sucede esto y por qué el otro. Y entonces, hablando de los comanches, un tío bisabuelo mío fue raptado por los comanches de niño y regresó después de 30 años aquí y era un salvaje. Andaban por Tamaulipas también, sí, los comanches. Claro, los comanches. Llegaban hasta el Golfo. Sí, y dijo Patricio, desde Tamaulipas hasta Sonora. Y en Tamaulipas y Nuevo León, que todavía era Nuevo León, Coahuila, donde gobernaba Vidaurri, tan maltratado por la historia, pero que en realidad fue un hombre de su tiempo, y por el general Méndez en Tamaulipas, crearon la Guardia Nacional en esos estados. Como en la Revolución Francesa. Exactamente, con base en un decreto del presidente José Joaquín de Herrera. Entonces, esas fuerzas que eran ciudadanos, que se les daba instrucción militar y se les entregaban las armas, esos ciudadanos fueron los que lograron derrotar a los indios de la comarca, que como acaba de decir el señor Patricio, pues eran verdaderamente una situación difícil para todos los pueblos fronterizos. Vamos a otro bloque. No quisiera sacar conclusiones ni moralejas, pero un país que se desangra como un cuerpo es un país que se debilita. A eso es lo que quiero que vayamos en el próximo bloque.